Buenas tardes, Magíster. Hoy voy a presentar mi pop-up del Sistema Intercultural Bilingüe Mozambique en el Ecuador, interpretados en una línea de tiempo. Bueno, Ecuador es un país pluricultural donde tenemos 14 nacionalidades, como son algunas de ellas Cofán, Épera, Shuar, Ayuar, Quichua, entre otros, los cuales con el pasar de los años y de lucha constante han venido logrando que se reconozcan sus derechos y no sean marginados en el sistema educativo. En el año 1896, Eloy Alfaro implementa la educación para todos en el Ecuador con la creación de colegios laicos. Uno de ellos fue el Colegio Mejía y el Instituto Bolívar. Años más tarde, en el año 1946, Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, Luisa Gómez, entre otros, lucharon por los derechos de los pueblos indígenas. Esta labor fue clave para la creación de las primeras escuelas bilingües. En estas escuelas se dictaba clases quichua-español, que fueron creadas en las comunidades de Cayambe, como son Llana Urco, San Pablo de Urco y Pesillo. Ellas también implementaron la cartilla inca. Luisa Gómez fue la maestra que ayudaba a formar a más maestros y para que así con la colaboración de ellos pudieran formar a más gente en su pueblo. No importaba que recibieran clases al aire libre, ni tampoco en escuelas clandestinas, ya que ellos recibían al aire libre para que no los encuentren quienes no querían que los indígenas tuvieran educación y formación para que así salgan adelante. Buenas tardes, Licen Charito. Prosiguiendo con el tema del método del sistema de educación intercultural bilingüe, en mi siguiente podcast de la línea de tiempo intercultural voy a hablar del año 1972 al año 1978. En 1972 el sistema radiofónico Shuar, en nomenclatura Service, fue impulsado por salesianos Juan y Mateo, que impulsó un sistema usando la radio para ofrecer educación bilingüe Shuar español a comunidades amazónicas. Permitió a los niños estudiar sin trasladarse a internados y se redujo el alfabetismo. Incluyó programas culturales y religiosos fortaleciendo la identidad Shuar. En 1974, el sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, SEI, nació como proyecto Quilotoa en Cotopaxi, liderado por Iglesias, el Estado y el movimiento indígena. Promovió autonomía educativa con currículos adaptados a la cultura quichua. En 1976 se formalizó como SEI, integrando saberes artesanales y la educación formal. En 1975, las escuelas bilingües de Federación de Comunas, Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, FCUNAE, creadas por la Federación de Comunidades de la Amazonía, enfocadas en la educación bilingüe, lenguas nativas y español. Buscaban preservar identidades étnicas mientras facilitaban el acceso del sistema educativo nacional, aunque los derechos específicos no aparecen en fuentes consultadas. Por último, en 1978, su programa de alfabetización quichua fue a través del mandato de Cachi en 1978. Este programa priorizó la lectoescritura del quichua como herramienta de empoderamiento político. Se vinculó a luchas por autodeterminación educativa y reconocimientos estatales de modelos interculturales. En este proyecto de 1972 a 1978 marcó un giro hacia modelos educativos que combinaban derechos lingüísticos, resistencia culturales y participación comunicativa. Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Morocho, les presento la línea de tiempo del modelo de educación intercultural bilingüe MOSEI.
para lo cual es dividido en 5 hitos desde el año 1980 al 2000. En 1980 son las primeras iniciativas de educación bilingüe. Se comienza a implementar programas pilotos de educación de lenguas indígenas con el apoyo de organizaciones comunitarias y la Iglesia. Sus principales precursores son la Misión Salesiana y la Iglesia Católica. Desde los principios del siglo XX promovieron la educación entre el Shuar de la Amazonía. Sus motivaciones de la educación bilingüe fue la preservación de las lenguas indígenas y el fracaso del sistema educativo tradicional en las comunidades indígenas. En 1988, la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe fue los movimientos indígenas. El CONAI organizó movilizaciones y presentó las propuestas de educación intercultural. El Ecuarunarif, que fue Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra, promovió la educación bilingüe en quichua y castellano. La Iglesia y Misión Salesiana, que trabajaba con los pueblos indígenas, apoyó a la educación en las lenguas originarias. Frente a la presión de los movimientos indígenas y organizaciones internacionales, el Ministerio de Educación creó la DINEIR para gestionar la educación intercultural bilingüe, que buscaba una enseñanza que incluyera la cosmovisión, historia y cultura de otros pueblos indígenas. En 1993 se oficializó el modelo de educación intercultural bilingüe Mosaib. La CONAIE exigió el modelo educativo propio que reconocería la identidad de los pueblos indígenas. La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe fue creada en 1988 desarrollando la experiencia piloto de educación. Los maestros, líderes comunitarios y sabios indígenas participaron en la construcción de la Mosaib. Sus motivaciones fue el fracaso del modelo educativo, que necesitaba un modelo propio que respetara la identidad cultural de cada pueblo. En 1998 se creó la nueva Constitución del Ecuador. El MOSAIB fue creada en el año de 1993, que estableció un currículum propio para los pueblos indígenas. La OIT había emitido en 1989 el Convenio 169, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la educación en su idioma. La Asamblea Constituyente en 1998 reformó la Constitución para incluir los principios de plurinacionalidad y multiculturalidad. Sus motivaciones para el reconocimiento constitucional fue la Constitución en 1978 no reconocía esta diversidad, lo que generaba exclusión. En el año 2000 se dio el fortalecimiento del MOSAIB. Los principios que sustentaban son el respeto y cuidado hacia la madre naturaleza. Las personas, su familia y la comunidad son los actores principales del proceso educativo. La lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de la educación y el castellano tiene el rol de segunda lengua. Muchas gracias. Vamos a hablar más del modelo y sistema de educación intercultural bilingüe, que sería el MOSAIB. Cuando el programa de licenciatura en educación intercultural bilingüe, que sería el PLEIB, tuvo lugar en 2 periodos. El primero, que es del 2002 hasta el 2006. En este periodo tenía como base un convenio con el PRODEIB, aunque en este también está respaldado por UNICEF y la Universidad de Cuenca, fortaleciendo así la educación y organización en varios territorios indígenas. En el segundo periodo es algo parecido. Desde el 2007 hasta el 2013 se vieron grandes resultados. Fue la primera vez donde hubo un éxodo masivo de profesionales de nacionalidad indígena, dando como resultado 518 estudiantes graduados entre los 2 periodos. El proyecto de mejoramiento de la calidad de educación intercultural bilingüe dató del 2003 hasta el año 2008, por iniciativa y decisión de directores provinciales. Este periodo tuvo protagonismo y participación de equipos técnicos provinciales. El propósito era contribuir a la mejora de la calidad de vida que tenían las comunidades y los pueblos, sobre todo de la nacionalidad quichua andina, para así poder elevar la calidad del aprendizaje de los niños y jóvenes. La educación intercultural bilingüe para la Amazonía, que sería el EIBA+, dató del año de 2005 hasta el año 2012. Este programa se desarrolló en países como Ecuador, Bolivia y Perú, con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia. El propósito de este era marcar sus estrategias educativas de cada uno de los países que eran participantes. Brindaba asistencia técnica y cooperación entre las autoridades nacionales. Aquí en Ecuador se trabajó en convenio con la Universidad de Cuenca y la UNICEF. Y por último, el proyecto SACICU, que dató del año 2007 hasta el año 2013. Mediante este convenio entre el Ministerio de Educación y una agencia catalana de cooperación, los territorios de diferentes nacionalidades de menor población indígenas pudieron recibir asistencia de educación básica y bachillerato,
por medio de centros de desarrollo curricular. También se implementó equipos técnicos e internet para todas las comunidades indígenas. Reflexión grupal. La educación intercultural bilingüe en el Ecuador ha evolucionado con el tiempo, enfrentando desafíos pero también logrando avances significativos. Como grupo hemos reflexionado sobre la importancia de la educación que valore la diversidad cultural y lingüística. Es nuestro compromiso como futuros educadores y profesionales contribuir a una enseñanza que respete y fortalezca la identidad de los pueblos indígenas. Gracias.